Hoy vamos a descubrir el impacto económico y geopolítico de una tecnología tan pero tan poderosa que podría romper la seguridad digital de todos los bancos y gobiernos del mundo, o simular en minutos el diseño de una nueva medicina o una batería más eficiente que hoy tomaría años desarrollar. No estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando del siguiente salto, el más fundamental de nuestra era, la promesa de la computación cuántica. Por años fue solo teoría, un concepto encerrado en laboratorios, pero en 2025 la carrera cuántica es una realidad económica y geopolítica que está redefiniendo la lista de prioridades de las superpotencias mundiales. Hoy vamos a responder qué es esta tecnología y en qué etapa está, por qué las principales potencias mundiales como Estados Unidos y China están en una carrera por el liderazgo, cuánto dinero hay en juego y, lo más importante, cómo impactará esto a la economía y las industrias de Latinoamérica. Para entender por qué la computación cuántica es tan disruptiva, debemos compararla con nuestro sistema actual. Tu computadora, tu teléfono operan con bits. Piensa en ellos como un simple interruptor de luz que solo tiene dos estados posibles, 0 apagado o 1 encendido. Todo el procesamiento de datos ocurre secuencialmente bit por bit. La computación cuántica usa qubits. Y aquí viene la magia. Un qubit no está obligado a ser 0 o 1. Gracias a la superposición puede ser 0 y 1 simultáneamente, como una moneda girando en el aire. Esto no es el doble de rápido, es exponencialmente más poderoso. Imagínense tratando de encontrar el camino más corto a través de un laberinto con 1.000.000 de posibilidades. Una computadora clásica prueba los caminos uno por uno. Una computadora cuántica puede explorar todos los caminos al mismo tiempo. Este poder paralelo es lo que la hace capaz de resolver problemas que son literalmente intratables para cualquier supercomputadora de hoy. Y para que esto no suene a ciencia ficción, hablemos de hitos. En octubre de 2025, IBM informó que había logrado ejecutar un algoritmo clave de corrección de errores cuánticos en hardware convencional de AMD, de uso comercial. El algoritmo corrige errores de qubits en tiempo real, o muy cerca de ello, lo cual es un requisito esencial para construir computadoras cuánticas útiles y confiables. IBM declaró que esta implementación corría 10 veces más rápido que lo estrictamente requerido para todas las condiciones de error que se esperaban, lo cual es una mejora muy fuerte. Este hito adelanta el cronograma de IBM para su sistema cuántico, llamado IBM Quantum Starling, que está planeado para 2029, en aproximadamente un año. Es un avance en la escalabilidad y en la corrección de errores. Si las empresas logran mantener la estabilidad en miles de qubits, la transición de la fase experimental a la comercial se acelerará drásticamente. El futuro cuántico ya está aquí. Ahora hablemos de negocios. ¿Cuánto vale este poder? El consenso de mercado nos da la respuesta. A finales de 2024, el mercado global de computación cuántica se valoraba en cerca de 1.800 millones de dólares, es decir, es relativamente pequeño, pero la verdadera historia es su velocidad. Las proyecciones promedio indican que este mercado crecerá hasta alcanzar los 8.500 millones de dólares para 2030, un crecimiento anual compuesto de aproximadamente el 35%. Esto es un crecimiento explosivo, impulsado no por la venta de máquinas, sino por la venta de acceso cuántico a través de la nube. ¿Y quién está vendiendo ese acceso? Los líderes empresariales son gigantes como IBM, Google, y también hay startups de hardware y software. La batalla comercial es por ver quién puede ofrecer el primer qubit estable y escalable. Pero hay un detalle, la tecnología aún está en la era del NISQ, que significa Quantum de escala intermedia ruidosa. Las máquinas existen, pero sus qubits son inestables y propensos a errores. El desafío actual no es solo crear qubits, sino crear qubits lógicos que corrijan sus propios errores. Cuando superemos esta etapa y entremos en la fase de tolerancia a errores,
es cuando los 8.500 millones se convertirán en cientos de miles de millones. Si el dinero es la motivación, el poder es la razón. La computación cuántica es ahora una cuestión de seguridad nacional. La carrera no es tanto entre empresas, sino entre países. La supremacía cuántica se considera un pilar estratégico nacional. El liderazgo se mide por la inversión pública, el financiamiento de capital de riesgo y el volumen de patentes registradas. Estados Unidos y China lideran una intensa carrera, con Europa siguiendo de cerca. Pero, ¿por qué la urgencia? Principalmente por la criptografía. Hoy, todas nuestras comunicaciones seguras, tus transacciones bancarias, el sistema de defensa de tu país, los datos de tu correo, están protegidas por algoritmos descifrados. Un computador cuántico, usando el algoritmo más complejo, podría romper estos sistemas en segundos. Esto ha generado el concepto del día cuántico o Q-Day, el momento en que la primera computadora cuántica verdaderamente potente se active. Si ocurre, la nación que la posea tendrá acceso instantáneo a datos descifrados históricos y a la capacidad de espiar comunicaciones en tiempo real. Por eso, los gobiernos no solo invierten en computación, sino también en criptografía post-cuántica, nuevos sistemas de cifrado resistentes a los ataques cuánticos. Esta es una carrera de defensa cibernética que se libra en paralelo a la carrera del hardware. La geopolítica del futuro se definirá por quien controle el qubit. Y ahora, ¿cómo se traduce toda esta potencia en aplicaciones prácticas? La computación cuántica tiene 3 superpoderes: la simulación, la optimización y el machine learning. Primero, la simulación permite diseñar nuevos materiales a nivel molecular. Esto significa desarrollar fármacos, fertilizantes o baterías más eficientes y limpias en una velocidad récord. Segundo, optimización. Aquí es donde se gana el dinero real. Permite encontrar la solución ideal entre billones de posibilidades, optimizando rutas logísticas globales, redes eléctricas y carteras de inversión financiera. Tercero, inteligencia artificial. Puede acelerar el entrenamiento de modelos de machine learning, llevando la IA a un nivel superior. Y ahora, la conexión vital con Latinoamérica. En lugar de ver a la computación cuántica como una amenaza distante, debe verse como una herramienta de productividad para las industrias más importantes de la región. Por ejemplo, minería y energía. En Chile o Perú se podría optimizar el rendimiento de las operaciones mineras o diseñar la red eléctrica más estable y eficiente para países con alta dependencia de energías renovables. Agricultura. En Argentina, México o Brasil, la computación cuántica permitiría modelar con precisión molecular el uso de fertilizantes y pesticidas, llevando la agricultura de precisión a un nuevo nivel de eficiencia, ahorro y sostenibilidad. Finanzas regionales. Los grandes bancos podrán crear modelos de riesgo crediticio mucho más sofisticados que los actuales, manejando mejor la volatilidad de los mercados regionales. Las naciones de Latinoamérica no necesitan construir hardware cuántico para participar. Necesitan invertir en el talento de software y algoritmos cuánticos que pueden usar la potencia de la nube para resolver problemas locales. El valor no está solo en el chip, está en cómo se usa. Como hemos visto, la computación cuántica es la definición de una tecnología disruptiva, una carrera estratégica impulsada por la geopolítica y financiada por el potencial de miles de millones de dólares en ganancias de eficiencia. Estaremos atentos a la transición y a los movimientos de las superpotencias que definirán la próxima década tecnológica. Déjame saber en los comentarios, ¿crees que Latinoamérica debería invertir más en la capacitación de talento cuántico para no quedarse atrás en esta carrera? Si te gustó este video, dale like y suscríbete y así nos ayudas a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video.